Bienvenidos a una edición más de Latido Político Podcast. Recibimos con un fuerte aplauso al director general de Promesecal, ingeniero Adolfo Pérez, a quien les damos las bienvenidas formalmente a este Latido Político. Bienvenido a la provincia y bienvenido a la cabina, ingeniero. Muchas gracias, contentísimo. Vamos a ver qué tanto puedo latir aquí junto a ustedes. Yo quiero agregarle otro apellido y un apodo. Vamos a ver. De León. ¿Y por qué le dicen Fito? Por Adolfito. Adolfo, Okay. Adolfito, y entonces cuando corta el nombre de Adolfo por Adolfito, queda Fito. Ingeniero industrial. Así es, ingeniero industrial. Se graduó con honores en Ucamaima. Sí, así fue, sí. Muy bien. Así hace ya 24 años de eso, en el año 2000 terminé la universidad. Así es. Háblenos su visita aquí en la provincia de María Trinidad Sánchez, dentro de qué tipo de actividades se enmarca. Hemos venido muy temprano en la mañana a inaugurar una nueva farmacia del pueblo en el distrito municipal La Entrada. Y desde aquí también hemos dejado de manera simultánea inaugurar una farmacia en el municipio de Hostos, provincia de Duarte. El municipio de La Entrada, el distrito municipal de La Entrada no tenía farmacia ni pública ni privada. Era un reclamo de muchos años, una demanda muy sentida de esa comunidad. Y nosotros entonces, atendiendo esa petición, hemos trabajado para garantizar que esa farmacia esté totalmente habilitada. Es una farmacia nueva, está también totalmente abastecida y vamos a seguir colaborando para que esa farmacia se mantenga así con el paso del tiempo. Es una farmacia que va a dar servicio a la gente que reside ahí en La Entrada. Ya no van a tener que desplazarse a Cabrera ni van a tener que venir a Nagua, sino que van a poder adquirir sus medicamentos en el mismo lugar donde ellos viven. Entonces, con eso le estamos dando mejoría a su calidad de vida, ahorran el dinero de transporte y tienen también acceso oportuno a medicamentos en su territorio. Sí, realmente con eso se diría que se completa toda la línea. Pues tenemos Cabrera, ahora tenemos La Entrada, tenemos Arroyo Salado, Payita y tenemos también en Las Gordas. Así usted es. fue que la puso precisamente la en Las Gordas y también en Mata Bonita. Nosotros hemos inaugurado en esta provincia 3 farmacias del pueblo. Al principio de la gestión, del primer periodo de gobierno del presidente Abinader, Las Gordas y Mata Bonita, y ahora, sí, juntas de manera simultánea, y por igual hoy entonces, al principio de este segundo periodo del presidente Luis Abinader, volvemos a la provincia María Trinidad Sánchez, a La Entrada esta vez, entonces son 3 nuevas. Tenemos ya 11 farmacias del pueblo en esta provincia y ahora lo que nos queda es seguir trabajando para continuar la expansión. En los Yayales, en el Yayal también tenemos una que está a tiro de hit y vamos a evaluar también por Río San Juan y algunos distritos municipales, algunos parajes, a ver cómo podemos seguir avanzando aquí. Señor Adolfo, usted es conocido como político, como ingeniero y ahora como director de Promesecal. ¿Qué no se sabe aún de usted? ¿Qué otra faceta de usted debe ser conocida? Bueno, yo también soy padre de familia, tengo 2 hijos, voy a cumplir 20 años de casado con Betania Martínez, con mi esposa Betania ahora en febrero, y entonces yo creo que mi condición más importante es esa, la de padre de familia, la de esposo, y luego entonces sí, combino todo eso con mi actividad política, que me fascina, me encanta desde muy joven, también con mi, digamos, ámbito empresarial, soy empresario del área del sector de motocicletas. Y bueno, todo eso lo hacemos un esfuerzo combinado para dar lo mejor de nosotros en el ámbito que nos toque desempeñarnos. Yo vi algo, Richard y Dylan y a los amigos que nos siguen, y es que yo pensaba que yo me daba un poco cocotazo en la cabeza, pero ese va a dar más porque me lleva doleatura para lo que llevan anotaciones. Sí, tenemos buena estatura. ¿Usted pensaba jugar basquetbol? Jugaba muchísimo, lo que pasa es que nunca me pude desarrollar, digamos, de manera profesional. O sea, un basquetbolista se perdió, sí, un basquetbolista, pero vamos a ver si pudimos ganar un buen político. Adolfo, de eso se trata ahora. Adolfo, ya vamos a tratarlo un poquito más íntimo. Lo introdujimos como ingeniero, ¿verdad? Ya vamos a llamarlo directamente por el nombre, Adolfo. Adolfo, recientemente se inauguró en julio pasado. Se llegó a la cantidad número 100 de este tipo de farmacias inauguradas en todo el país. Me parece que con estas de hoy se llega a 103, 104 aproximadamente. 102 y 103. A 102 y 103, ok, muchas gracias. ¿Entiende usted que en 5 años, ya 4 años y par de meses, la cantidad de farmacias inauguradas se corresponde con la capacidad o cómo usted interpreta el hecho de que solamente se hayan inaugurado 103? Bueno, nosotros tenemos un compromiso de trabajar para fortalecer el acceso a medicamentos en todo el país. Hay una visión del presidente Luis Abinader de que cada unidad de atención primaria también tenga una farmacia del pueblo. Así tú vas a la unidad de atención primaria, recibes la atención. Si no tienes el medicamento o no eres del régimen subsidiado, te dan una receta y puedes entonces resolverlo en la farmacia del pueblo que debe quedar contigua a esa unidad de atención primaria.
En la actualidad el país tiene unas 1.700 unidades de atención primaria, tenemos 642 farmacias del pueblo, por tanto todavía tenemos un espacio amplio, un techo todavía bien elevado hacia donde crecer. La meta es que cada unidad de atención primaria, cada hospital público, cada centro diagnóstico, cada centro de primer nivel vaya acompañado de una farmacia del pueblo. Si hacemos eso, completamos el ciclo de la salud en ese espacio físico y también le ahorramos recursos a la población. Yo hago un esfuerzo en función también de mi realidad presupuestaria. 100 farmacias en los primeros 4 años fue un gran logro. Una tarea titánica y también resultado de la eficiencia y de la transparencia con la que no hemos manejado desde el primer día. Vamos a ver cómo en estos 4 años, en estos segundos 4 años, o el tiempo que el presidente decida que nosotros estemos al frente de la institución, pues podemos también seguir avanzando. Porque yo sé que, por ejemplo, ahí en la entrada, con esa farmacia lista, la comunidad va a sentirse muy contenta, ya se siente muy contenta y muy satisfecha. Es una buena oportunidad para ellos mejorar su salud y para aliviar el bolsillo. Entonces, cada vez que abrimos una farmacia del pueblo es una esperanza que estamos llevando a esa comunidad. Este es un proyecto transformador en el cual el presidente cree y yo también estoy altamente comprometido con él. En la creación de esa institución que usted dirige ahora mismo, por MSK, cuando usted llega en agosto 19 de 2020, ¿cuántas habían en ese momento cuando usted comienza? Eran unas 539, me parece, porque ahora tenemos 642. Hemos inaugurado 103, 539 habían en esa fecha. Es un dato relevante, pero al mismo tiempo también debemos ver no solamente la cantidad de nuevas farmacias, sino también el avance en el abastecimiento. Y el cambio que se ha dado, el sí, servicio que te ha dado. Porque no podemos enfocarnos, porque de nada vale tener locales vacíos, de nada vale yo venir a hacer un corte de cinta, dejar una farmacia ahí y que luego al cabo de unas semanas esa farmacia entonces esté desabastecida. El trabajo es abrir más farmacias y también garantizar que las ya existentes estén debidamente abastecidas en capacidad de dar un buen servicio, un servicio de calidad y que la población entonces se pueda beneficiar del trabajo que nosotros hacemos. El dato que tocaba no fue que usted dio, que usted en su gestión había aperturado 103. Sí, en la gestión del presidente Luis Abinader. Pero ya habían 500 disponibles. Sí, sí, porque este es un proyecto que viene desde el año 1984. Claro, la botica popular. Este es un proyecto que comienza con el presidente Salvador Jorge Blanco. Mediante decreto lo crea. Sí, así es. Y entonces las boticas populares, luego el presidente Hipólito Mejía en el año 2000, a Promese le agrega el CAL de Central de Apoyo Logístico y también Promese, además de dar medicamentos a los hospitales, a las farmacias del pueblo, perdón, a las boticas, también agrega garantizar abastecimiento a los hospitales públicos. Correcto. Entonces, Salvador Jorge Blanco hace Promese como red de boticas populares, o sea, solamente eran farmacias. El presidente Hipólito, entonces, agrega también que incluya los hospitales públicos. Entonces, ahora... El compañero José Aníbal, para ilustrarlo un poquito, lo que quiso establecer fue de forma implícita de que en su gestión de su gobierno, de que en la gestión de su gobierno PLD se dejaron ya 500 y pico de... Sí, ese fue el ánimo de su pregunta realmente. No, retira eso. Ese fue el ánimo de su pregunta, pero venga acá. Se dio cuenta que nosotros lo que queríamos era destacar que en su gestión y de Luis Abinader ha habido 103 más. Sí, pero no importa, porque o sea, los hechos no se ocultan, ahí están. Claro, es un proceso sistemático desde el año 1984 hasta la fecha, que se acumulan 643, perdón, ahora, 643 farmacias del pueblo. Lo importante es que esa farmacia funcione. Que esa Tiene farmacia 40 años, Promese grande, fundada. Acaba de cumplir 40 años la institución hace unas semanas. En agosto. Así es, exacto, hace unas 6 semanas. ¿Verdad? Están bien edificados. No, usted sabía hasta el año que me gradué y sabía también que me gradué con honor en la universidad. Claro. Veo que ha investigado bien. Pero la verdad es que sí, que Promese tiene muchos años, una institución madura, 40 años sirviéndole a este país, rindiendo frutos, rindiendo una labor muy positiva. Entonces a nosotros lo que nos ha tocado es fortalecer ese instrumento que hemos encontrado. Desde, primero, la expansión de farmacias del pueblo, por eso llevamos 103 nuevas. Segundo, desde la transparencia, porque también esos medicamentos hay que comprarlos de manera transparente. Y en tercer lugar, también mejorar el abastecimiento a los hospitales públicos, porque no solamente es farmacia del pueblo, Promesecal también es todos los hospitales de aquí, de esta provincia, de esta región, se abastecen desde los almacenes de Promesecal. Las unidades de atención primaria que están aquí, lo que anteriormente se llamaban policlínicas, ahora unidades de atención primaria, los hospitales de esta provincia, todo eso viene abastecido desde Promesecal. Y entonces, es una labor que nosotros hacemos con una mirada amplia de garantizar que los medicamentos estén al alcance de la gente. ¿A qué se debe, y disculpe José Aníbal, y es bueno que usted haga mención de los hospitales que son abastecidos por Promesecal, ¿a qué se debe la constante queja de desabastecimiento
voy a poner como referencia justamente nuestro hospital de aquí, de la provincia de María Trinidad Sánchez, que es una queja constante, los niveles de desabastecimiento continuos en que se encuentra. ¿A qué se debe si, por un lado, usted dice, sin dudar de su palabra, de la eficiencia en la gestión de distribución de los medicamentos y de los insumos? Sí, bueno, queda claro que esa eficiencia es en función de un presupuesto que nosotros tenemos, que tiene un techo, que tiene un límite. Cuando el presidente Luis Abinader llega en el año 2020, el presupuesto orientado a abastecimiento de los hospitales era unos 1.500 millones de pesos. Luego, en el año 2022, ese presupuesto fue multiplicado por 2, fue duplicado y asciende en la actualidad a unos 3.000 millones de pesos. Pero la verdad es que todavía la demanda del sistema hospitalario de más de 190 hospitales que tenemos en el país está por encima de esa cantidad. Y entonces, nosotros lo que trabajamos es que esos 3.000 millones de pesos, de manera correcta, con procesos transparentes, procesos competitivos, procesos de compra eficientes, se pueda traducir eso en medicamentos para dárselo a los hospitales públicos. Todavía tenemos espacio para mejorar y esperamos también que ahora, con todas estas disposiciones, sobre todo especialmente ahora en este proceso de reformas estructurales, fundamentales que se desarrollan, que el presidente Luis Abinader impulsa en el país, también se va a mejorar todo el presupuesto de compra de medicamentos para garantizar que ese desabastecimiento no ocurre en ningún hospital ni en ninguna unidad de atención primaria. Yo te puedo decir que nosotros estamos duplicando ya las cantidades que entregamos con relación a lo que ocurrió en el año 2020. Pero todavía tenemos un espacio hacia donde avanzar. Y entonces de eso es lo que se trata, de que vayamos caminando en la dirección correcta. El país tiene problemas históricos, una deuda social acumulada de décadas y lo que debemos ver es si hoy estamos mejor que como estábamos ayer. Y yo te puedo decir que en los 4 años del primer gobierno del presidente Luis Abinader avanzamos bastante. Todavía no estamos en el escenario perfecto, en el modelo ideal, pero ahora de lo que se trata es que en estos segundos 4 años podamos entonces pisar el acelerador hacia el fondo y acelerar también y lograr avanzar ese espacio que nos queda para cuando lleguemos al año 2028 todos estos problemas queden totalmente superados. Adolfo. Dentro de... No, vamos a escuchar a Dirlaine y esa bella voz de ella. Gracias, Richard. Dentro de esos objetivos que tienen planteados cumplir de aquí a finalizar este segundo mandato del presidente Abinader, ¿cuáles son los que aún faltan por cumplir como director de Promesecal? Son 3 ejes básicos, estratégicos, que ya lo mencioné anteriormente. El primero, continuar con la expansión de farmacias del pueblo. Tenemos que seguir abriendo farmacias en parajes, distritos municipales, en zonas rurales que son apartadas de los municipios cabeceras. Nosotros necesitamos tener una visión de desarrollo territorial, una visión de desarrollo fundamentada en el lugar donde vive la gente. O sea, tenemos que garantizar servicios públicos de calidad donde la gente reside, para que la gente no tenga que desplazarse, para que, como pasó hoy, que la gente ya de la entrada no va a tener que ir a Cabrera a comprar medicamentos. Entonces, el criterio que usamos para la expansión de farmacias del pueblo es justamente ese. Sector carenciado. Carenciado, pero a la vez que no tengan un lugar de acceso, de compra, de dispensación de medicamentos. Porque si yo vengo a Nagua y abro una nueva farmacia, pero ya tenemos 6 farmacias en Nagua, el impacto no es igual que si yo lo abro en la entrada, que no hay un establecimiento para dispensación de la farmacia de medicamentos, como el que ocurrió en el día de hoy. Entonces, el primer pilar de nuestra gestión, ahora y hasta el año 2028, debe ser necesariamente expansión de la red de farmacias del pueblo. Okay. 1. 2. Tenemos que seguir fortaleciendo el abastecimiento a los hospitales públicos. Todavía tenemos un rezago importante de medicamentos e insumos que necesitan los hospitales y que por razones presupuestarias nosotros no estamos en capacidad de garantizar, de abastecer en su totalidad. Como te dije anteriormente, lo hemos duplicado, pero todavía tenemos que seguir fortaleciendo esa parte y seguir avanzando. Y esperamos que en estos 4 años eso también quede totalmente resuelto. Y tercero, todo eso debe ocurrir en un clima de absoluta transparencia, porque la transparencia no es una flor de un día. O sea, de nada vale que yo haga procesos transparentes una vez y que el siguiente no lo sea. Tenemos que garantizar que todas esas decisiones de compra, todos esos procesos de contratación pública que se hacen en Promesecal, todos sin excepción sean totalmente transparentes. Eso le da confianza a la ciudadanía, certidumbre también a los suplidores y también garantiza que esa transparencia se convierta luego en eficiencia, porque si compramos bien, con procesos diáfanos, claros, altamente competitivos, podemos tener más medicamentos por la misma cantidad de dinero y si tenemos más medicamentos, la gente se va a beneficiar de farmacias del pueblo mejor abastecidas y de hospitales públicos más abastecidos. Entonces, resumiendo, vamos a trabajar en lo que falta en 3 aspectos. Expansión de la farmacia del pueblo, vamos a ver hasta dónde la podemos llevar.
En segundo lugar, que los hospitales públicos no tengan que comprar medicamentos, que todos lo puedan recibir desde Promese. Con eso mejora también la eficiencia y también la calidad del servicio de los hospitales públicos. Y en tercer lugar, la transparencia como eje transversal de todas nuestras decisiones. Sí, sí. Señor, Adelante. Eso, ahora damos, espérese. Adelante. Ahora sí, porque vamos a... No, pero no hay ninguna prisa. Yo estoy aquí para ustedes. Exacto. Aquí estamos a disposición plena de ustedes. Lo que pasa es que, no sé, queremos mantenernos en el mismo tema ahí, y como te hablo de presupuesto, nosotros queríamos saber cuál es la proyección que habría, como ya se tiene definido, por ejemplo, en la modernización de la reforma fiscal o de la forma del área fiscal. Por ejemplo, los gobiernos locales, hay una proyección de un 47% más de lo que estarían este año. Correcto. Al ayuntamiento. Dentro del sector salud, que también está contemplado que para ahí irían focalizados algunos presupuestos o algunas entradas o aumentos presupuestales, ¿qué tiene proyectado a lo que hoy le llega el presupuesto a su institución que usted maneja para el 2025? Bueno, para el 2025 ya tenemos un presupuesto que está establecido. Eso es al margen de la reforma fiscal que se está conociendo, que es un presupuesto de unos 15,000 millones de pesos. Es un presupuesto que contiene unos 3,000 millones para abastecimiento de hospitales públicos, que contiene unos 1,200 millones para compra de medicamentos para la red de farmacias del pueblo, que contiene también unos 7,320 millones para la compra de medicamentos del programa de medicamentos de alto costo, que es un programa que pertenece al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, y luego lo demás, otros programas que nosotros manejamos allá también, de menor impacto, digamos, de menor volumen, de menor dimensión, y luego lo demás también los gastos administrativos operacionales para poder echar a andar la institución y garantizar el servicio. Ahora bien, en la reforma fiscal, tal como planteas, el presidente también ha considerado la necesidad de mejorar la atención primaria en el país. Correcto. Que la atención comunitaria sea resolutiva, sea integral, sea de calidad, dando esa atención desde las unidades de atención primaria, centro de primer nivel, con un enfoque también territorial para garantizar que las personas no tengan que ir directamente al hospital, sino que puedan atenderse, en todo caso las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, puedan atenderse en su centro de primer nivel, recibir un correcto modelo de atención y también que esos locales, que esos establecimientos estén debidamente equipados, que garanticen un servicio de calidad y que estén totalmente abastecidos de medicamentos e insumos. Entonces, para esos fines, el presidente está en la reforma fiscal, ahí están contemplando unos 10,000 y tantos millones de pesos. 10,000. ¿Subiríamos a 25,000? No, porque esos 10,000 millones incluyen también la construcción, la edificación de nuevas... Infraestructura. Claro, de infraestructura, de nuevas unidades de atención primaria. Tenemos 1,800, pero para que el modelo funcione de manera correcta, hacen falta unas 4,000 en el país. O sea, habría que duplicar las existentes y también de las que ya tenemos, hay muchas que están en deteriorado estado en su infraestructura física. Y entonces, porque hay muchas de ellas que fueron incluso construidas en el gobierno de Antonio Guzmán hace 40 y pico de años. Bueno, ¿cuánto destinarían de eso? De esos 10 entonces, de esos 10,000 millones, todavía la distribución, no manejo el dato exacto, pero sí te puedo decir que se va a considerar una parte importante para la mejoría de la infraestructura física, remozamiento en algunos casos, levantamiento de nuevas estructuras también para nuevas unidades de atención primaria, equipamiento de ellas también con tecnología de último nivel, tecnología de punta, y también una parte sería destinada a Promese para la compra de los medicamentos y los insumos, para que cuando tú vayas a tu unidad de atención primaria, tú puedas recibir tu pastilla de la presión, tu medicamento también para la diabetes, tu pastilla para la diabetes o tu insulina. No, además que la inversión de infraestructura va a ser por una época, después sí continúa el presupuesto. Así es, la inversión en infraestructura es un gasto de una sola vez. Sí, tú lo gastas, pero luego que ya completemos toda la infraestructura nacional, entonces ese presupuesto se queda para garantizar un correcto modelo de atención de salud. Y entonces, el Promesecal también va a tener una participación ahí, y yo sí te puedo decir que de esa reforma, uno de los grandes logros que va a tener la sociedad dominicana, especialmente la población que reside en zonas rurales, en barrios populares y la población de menores ingresos, es que la atención primaria va a funcionar de una vez y por todas en nuestro país, y con eso la salud va a dar un salto exponencial. O sea, la calidad del sistema de salud de nuestro país va a mejorar significativamente, y todos entonces veremos con orgullo cómo pasó la salud de estar posicionada en un lugar en el año 2020 y luego, cuando el presidente entregue en el año 2028, un modelo de salud totalmente distinto, infinitamente superior. Estamos hablando de un incremento de 80% de lo actual. Bueno, ahora actualmente realmente habría que considerar... ¿Son 15,000 con 10,000? Bueno, no, porque esos 10,000 incluye la edificación y claro, son partidas distintas, porque recuerda que la unidad de atención primaria no la maneja Promesa, la maneja el Servicio Nacional de Salud. Desde Promesa lo que sí hacemos es comprar los medicamentos que van hacia allá. Lo entendimos. Eso solamente me refiero al presupuesto global. Pero va a mejorar significativamente
exclusivamente el abastecimiento en las unidades de atención primaria. Okay. Ya que hablamos del tema de la reforma fiscal que fue propuesta por el presidente Luis Abinader hace unos días y sabemos las aristas que esto ha traído en sí, nos gustaría saber, estamos de acuerdo en que era necesaria una reforma, sin embargo queremos saber su opinión al respecto y si está de acuerdo en todos los puntos que tocará la reforma. Yo la apoyo sin reservas en su totalidad. Esta es una reforma que no es el resultado de la improvisación, ni tampoco es un acto de impulso de momento. Es una reforma ponderada, estudiada, analizada por más de 5 años por el presidente Luis Abinader, incluso desde la precampaña del año 2019. Desde antes del presidente Luis Abinader ser candidato presidencial del PRM para las elecciones del año 2020, ya había con un conjunto de técnicos estudiado y analizado la necesidad de establecer un régimen fiscal progresivo que garantice la expansión de derechos, de garantizarle derechos a la población y que le pueda dar también una sostenibilidad de largo plazo al modelo de desarrollo de la República Dominicana. Entonces, esta es una reforma que, si bien es cierto que representa o podría representar en lo inmediato un trago amargo porque incorpora más impuestos, también debemos reconocer que cuando la miramos a mediano y largo plazo es una oportunidad formidable para que este país garantice un modelo de desarrollo mucho más acelerado que el que ha tenido en los últimos años. En primer lugar, porque la reforma va a garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, es decir, con esos impuestos nuevos, el país va a garantizar la capacidad de pago de sus compromisos con los acreedores internacionales. Eso va a permitir que la República Dominicana consiga préstamos a menor tasa y al mismo tiempo también que gaste menos dinero en el pago de la deuda. Cabe más préstamos. Yo creo que lo correcto sería pagarlos. Bueno, es para pagar. Lo que pasa es que lo importante es que la deuda como porcentaje del tamaño de la economía vaya disminuyendo con el paso del tiempo. No es lo que tú puedas deber en un momento determinado. Es la evolución de la deuda cuando la miramos. Y la capacidad de endeudamiento. Tu capacidad de endeudamiento y la evolución de la deuda con el paso del tiempo. Con esta reforma vamos a garantizar que el país vaya disminuyendo de manera progresiva su nivel de endeudamiento con relación al tamaño de la economía. 1, 2. Es decir, la reforma garantiza estabilidad macroeconómica en el largo plazo. Y si queremos saber qué es la estabilidad macroeconómica, solo tenemos que ir al año 2003, 2004 y ver lo que vivimos en el país en ese momento y ahí sabremos de la importancia de tener una economía estable. Por ejemplo, lo de mi edad, que ya teníamos 20 y tantos años cuando pasó aquello, sabemos muy bien la importancia de que la economía esté estable. 2, esta reforma va a garantizar que mejora la salud de manera significativa en el país. Cuando se eche a andar, cuando se ponga a funcionar de manera correcta el modelo de atención primaria, se van a descongestionar los hospitales públicos, la gente va a controlar muchas enfermedades que cuando llegan lamentablemente a los hospitales llegan con situaciones ya difíciles y va a mejorar la salud de manera general del pueblo dominicano. Un pueblo más sano, un pueblo más feliz y un pueblo también con mayores niveles de productividad. Porque una persona enferma no es mucho lo que puede hacer, incluso para mejorar su propia situación personal. Luego, esta reforma va a garantizar también obras de infraestructura que son vitales para el desarrollo. Es verdad que esas obras las pudiéramos tener en 15 años, en 20 años, en 30 años, pero con esa reforma lo que nos costaría tenerlo en 10 años o en 15 años, lo podemos tener en 2 años, en 3 años, en 4 años. Por tanto, si el país mejora su infraestructura, especialmente el tema del transporte, lo que residimos en la ciudad de Santo Domingo, en la capital, sabemos lo que está pasando con el tránsito en la capital, que para tú desplazarte 2 esquinas tienes que gastar y perder un tiempo. Bueno, con esta reforma va a mejorar de manera significativa el transporte en la ciudad, sobre todo en las ciudades principales, y con eso también va a aumentar la productividad de nuestra economía y va a aumentar también la eficiencia de todos los profesionales, de todos aquel que trabaje, de todo aquel que tenga una empresa grande, pequeña, mediana, de cualquier naturaleza. Y en cuarto lugar, te puedo decir también que esta reforma contiene también un enfoque muy especial para mejorar la seguridad ciudadana. Esta reforma está enfocada en mejorar los salarios de guardias, policías, los militares, los que están en la frontera, protegiendo nuestra soberanía, los policías que estén verdaderamente protegiéndola. Y también aumentando la cantidad de policías, de efectivos policiales y mejorando todavía más el salario, que efectivamente el presidente lo ha mejorado en estos 4 años, pero todavía vemos que todavía eso tiene que mejorar aún más. Entonces, una reforma que va a mejorar la seguridad, que va a mejorar la salud, que va a mejorar con obras de infraestructura, carreteras, puentes, con tranvía, metro, tren, todo eso, y una reforma que va a mejorar la salud, y una reforma también que va a mejorar la sostenibilidad del pago de la deuda, es decir, que va a poner al país en una condición muy favorable frente a los organismos internacionales de su capacidad de pago,
definitivamente es una reforma que va a situar a la República Dominicana en un carril muy ventajoso para desarrollarse con éxito en este momento turbulento de la historia que nos ha tocado vivir a nosotros. Pero déjeme, disculpe. Pero, no, escúchame, porque quiero ese tema ahí mismo. Yo no veo en ningún lado el control del epifarro y de los gastos. O sea, yo entiendo que con todo lo que usted ha definido, que lo veo muy coherente, lo que vamos es prácticamente a duplicar el Estado. Voy por ahí, gracias José Aníbal. Voy por ahí más o menos con esa misma pregunta. ¿Cómo convencer a una población escéptica de que ese dinero que se va a recuperar se va a invertir debidamente justo en eso que está contemplado en esta propuesta? ¿Cómo convencerlos a ellos y sacarle de su cabeza de que ese dinero no se va a despilfarrar, no se va a desvirtuar su objetivo de que sea invertido realmente en la población? Bueno, lo primero es que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado con otras reformas fiscales, en este caso es un modelo de reforma fiscal que se presenta en una situación de estabilidad macroeconómica y en un clima de confianza en el país. Esta no es una reforma que viene a pagar los platos rotos del gobierno de turno o del presidente Luis Abinader. Esta es una reforma que se enfoca en fortalecer nuestro modelo de desarrollo mirando a la República Dominicana hacia el porvenir. Por ejemplo, para decirlo de manera sencilla, en el año 2012 el presidente Danilo Medina hizo una reforma, subió el ITEVIS de un 16 a un 18%, agregó al IPI la acumulación de propiedades. ¿En qué año? En el año 2012, cuando el presidente... No fue él. Fue Leonel. No. Danilo la hace tan pronto llega a ser presidente. Leonel hizo una en el 2011. Voy hacia allá, mira. Transición. Ahí fue cuando el presidente Danilo Medina dice primero que él encontró un maletín lleno de facturas. Que había encontrado un maletín lleno de facturas y esa reforma ocurre entre agosto y diciembre del año 2012, que recuerdo... Esa fue la factura. Que recuerdo, sí, que mucha gente, indignada con razón, a ese aumento de impuestos se manifestó. Pero ¿por qué la gente se manifestaba indignada? Porque esa reforma era la consecuencia de un déficit fiscal acumulado en las elecciones para las elecciones del año 2012 de unos 190,000 millones de pesos. O sea, cuando fuimos al proceso electoral, el gobierno desbordó el gasto público para lograr un resultado electoral. En efecto lo lograron, el PLD se mantuvo en el poder, Danilo Medina ganó las elecciones, pero luego la población, todos tuvimos que pagar los platos rotos de ese despilfarro, de ese dispendio, de esa exacerbación del gasto público con fines políticos, con fines electorales de momento. Entonces... Perfecto, es cierto. En 2013, 2014 hasta la fecha. Pero hasta la fecha, sí. El PRM lo encontró en el 2001 o 2000. Hacia allá voy. Lo encontró en 285,000 o está casi 400,000. No, hacia allá voy. Entonces, también, esa fue una reforma, porque voy a poner todos los ejemplos. O varios ejemplos que sería diverso, porque tampoco es un análisis políticamente sesgado. No es sesgado. Esa fue la del 2012. Era una reforma para solucionar una situación que se había creado por un tema del momento, político del momento. Luego, en el año 2004, el presidente Leonel Fernández, cuando llega, tiene que hacer una reforma también. Ahí fue donde se subió el ITEVIS de un 12 a un 16%, donde se puso el impuesto a la primera placa de los vehículos y una serie de impuestos nuevos también que se crearon. Pero esa reforma obedeció fundamentalmente a la solución del fraude bancario que había ocurrido en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. El fraude de Banintec de los 55,000 millones, otros dos bancos que quebraron también, que eso llegó como a 90,000 millones. El famoso déficit fiscal, que es una deuda del Banco Central, que se generó como consecuencia del pago a todos los ahorrantes de esos bancos, que ese dinero a través de un fraude se desapareció, por decirlo, el hoyo de Banintec le llamaban. Bueno, esa reforma... Por cierto, hay un hoyo todavía en la López Vega con Kennedy. Ahí ese hoyo de Banintec ahí. Bueno, pues esa reforma del año 2004 fue como consecuencia de salvaguardar y de garantizar fortalecer la economía. Frente a una situación que se había generado en el año 2003-2004, del cual el pueblo no tenía ninguna culpa, pero entre todos teníamos que pagar para echar este país hacia adelante. Esas son dos reformas que se han hecho de manera, digamos, para corregir. Como muletilla a los compañeros. De 60 por 1 que estaba el dólar, bajó a 26. Por la estabilidad macroeconómica. Porque al subir los impuestos, el gobierno mejoró su posicionamiento y todos los organismos internacionales. Bueno, y esa reforma también se hizo con la asistencia del Fondo Monetario Internacional, que estaba en el país para ese entonces, que llegó como consecuencia de la quiebra de los bancos también y para manejar la crisis. Lo que te quiero decir es que este es un contexto totalmente diferente. O sea, aquellas dos reformas se hicieron para resolver situaciones puntuales que ya estaban generadas, que afectaban la estabilidad macroeconómica, que generaban crisis en nuestra economía. En este momento el país está estable. El presidente lo que está es mirando la República Dominicana y proyectándola hacia el porvenir. O sea, es una reforma
que el presidente Luis Abinader, de manera responsable, de manera valiente, porque ¿qué presidente quiere hacer una reforma, quiere subir impuestos para castigar a su población? O sea, ¿qué sentido político tiene para un líder, sobre todo para un líder de la dimensión del presidente Luis Abinader, un líder responsable, un líder que acaba de ganar unas elecciones con un 57.5% de los votos? ¿Qué sentido tiene hacer un aumento de impuestos si no es en procura de elevar, de mejorar de manera significativa la calidad de vida de la gente? Sobre todo cuando este gobierno, durante el periodo electoral, mantuvo un control del gasto tan estricto como todos los años que el presidente le ha tocado gobernar. Pero además, debemos recordar que en el año 2020 la República Dominicana tuvo que ajustarse fuertemente, un sobreajuste a través del endeudamiento público, tomando prestado como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Porque yo veo videos que salen por ahí, que nos oponíamos a los préstamos, que nos oponíamos también al aumento de los impuestos, y en efecto era así, pero ocurría así frente a unas circunstancias totalmente distintas a las que vive la República Dominicana hoy, porque fue este país y el mundo el que atravesó la pandemia en el año 2020, que tuvo necesariamente que endeudarse para poder salir adelante y cumplir, digamos, con todo ese vacío, ese hueco que se generó con la parálisis de las actividades productivas de la República Dominicana y del mundo. Todos los países del mundo tuvieron que endeudarse. Y qué bueno que lo hicimos de manera correcta, porque luego entonces hemos visto una economía totalmente estable en los años subsiguientes al paso de la pandemia. Entonces, la garantía para que la población entienda cómo pueda, digamos, porque de algún modo, digamos, manifestar la ventaja de hacer esta reforma, porque, digamos, estar contento o estar totalmente satisfecho es algo muy difícil, muy incómodo, porque son unos impuestos que están ahí y para nadie eso es agradable. Ahora, lo importante es saber el uso que se le va a dar a esos recursos, que no es el resultado de un problema generado por el gobierno, que el presidente está mirando de manera responsable a la República Dominicana, y también que el peor impuesto es la inflación. Lo peor que nosotros podemos hacer es dejar todo igual, voltear la mirada, hacernos de cuenta que no va a pasar nada y entonces que eso produzca un desequilibrio de la economía, de las variables macroeconómicas y que entonces eso genere devaluación de la moneda y que esa devaluación se constituya en inflación y esa inflación es el peor impuesto que todos podemos pagar porque entonces habría que hacer una reforma todavía de mucho mayor alcance y ya tendríamos los precios aumentados. Entonces, debemos confiar en el liderazgo del presidente Luis Abinader. Es un hombre que escucha, se compromete y cumple. Es un liderazgo sereno, maduro, es un liderazgo probado, es un presidente que ahora va a un segundo periodo de ejercicio, no es un presidente que viene a improvisar, porque la mejor escuela del presidente Luis Abinader han sido sus primeros 4 años de gobierno. O sea, no podemos decir que es una persona que no sabe en lo que está, porque es un presidente que gobernó por 4 años, y no solo que gobernó por 4 años, que cuando el pueblo le pasó balance a ese gobierno, cuando fuimos a las elecciones de mayo, que el pueblo tuvo la oportunidad de expresarse. Las notas que el presidente sacó fue una victoria en primera vuelta, superando por casi 30 puntos, duplicando al segundo lugar. Entonces, es un presidente que cuenta con el respaldo de la gente, que se ganó la confianza de la gente a través de su gestión de gobierno y que ahora el presidente, que además, dicho sea de paso, es un presidente que se está poniendo límites al poder para no regresar, para no continuar. Es un presidente que teniendo el control absoluto de mayorías en ambas bancadas, que teniendo la mayoría calificada que establece la Constitución para poder continuar, es un presidente que él mismo se pone un valladar y dice, vamos a poner una cláusula de piedra que yo no voy más y que en el 2028 tiene que haber renovación política en la República Dominicana. Entonces, frente a un presidente que actúa así, que le pone límites a su poder, que tiene una hoja ya de ejercicio de 4 años exitosa en la República Dominicana y que es un presidente también que ha demostrado que confía en el desarrollo del país y que quiere que la República Dominicana avance, yo creo que todos debemos escuchar lo que el presidente nos dice, entender el momento en el que estamos viviendo y entre todos, cada uno, poner nuestro granito de arena, apoyar este proceso de reformas, porque cuando pasen 3 años, cuando pasen 4 años, estoy seguro que volveremos a sostener esta conversación y todos vamos a concordar, todos vamos a establecer de manera absoluta y de manera unánime de que esa reforma era lo que más necesitaba la República Dominicana en ese momento. Mira, Adolfo. Espérese, José Aníbal. Señor presidente, tiene que mandar más a menudo a Adolfo Pérez a los medios de comunicación por todo el país. Le hace un excelente trabajo. Bueno, mira que nosotros coincidimos en que realmente la reforma es necesaria, pero gente que le explique así de esa forma tan concreta y tan llana es lo que usted necesita. Adelante, José Aníbal. Ok, yo diciendo, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque entendemos lo que ocurrió ahora mismo con otras reformas que se están haciendo. La prudencia mandaba otra cosa. Independientemente que el presidente fuera electo ahora mismo
con un 57%, pero hay que recordarle, porque se ve que maneja bien los números, o por lo menos es numerólogo, como dijo aquí uno un día, fue un 57 de un 54. Tenemos un 16% de atención más grande que lo normal. Pero ese no es el tema ni mi pregunta, pero solamente ese no es el tema ni la pregunta. Y usted disiente, no solo de mí, usted disiente de Leonel Fernández, que también entiende que la reforma era ineludible. Ese fue el término que él Luzón, mira, que él justamente eso iba a decir, mira. Pero que yo no he dicho que mira, no te acuerdo con la reforma. Okay. Pero la pregunta es la siguiente. Pero lo siguiente, los candidatos del año 2024, los candidatos que acaban de ir a las elecciones, Leonel Fernández dijo: estoy de acuerdo que luego de las elecciones hay que hacer una reforma. Abel Martínez, candidato del PLD, también opositor, dijo: estoy de acuerdo que después de las elecciones hay que hacer una reforma. Pero más allá de la parte política electoral, más allá de eso, en el año 2012 se estableció una estrategia nacional de desarrollo que dice que la República Dominicana debe llevar su capacidad de ingresos me están acusando lo que yo le he dicho. a un 20%. Yo no he dicho, no. Y apenas la presión fiscal, es decir, la cantidad de impuestos que el gobierno recoge como tamaño de la economía, en función del tamaño de la economía, apenas anda un 15. Gastamos un 18 porque estamos teniendo un déficit de un 13. Entonces, magistralmente explicado por Leonel Fernández. Magistralmente explicado. José Aníbal. No, José Aníbal, discúlpeme, José Aníbal. Vamos a esperar a que magistralmente expuesto por el expresidente Leonel Fernández en uno de los debates previos. Cuando tú coincides con Leonel Fernández, Abel y a Danilo, yo tengo mi reserva. Yo tengo mi reserva, hermano. Por lo tanto, pero que él lo explicó magistralmente. No cogí eso delante de una persona que no te conoce, pues yo te conozco perfectamente. Eso me llena a mí con cocorrícamo, como dicen ahí. Mira qué es lo que pasa, Adolfo. Usted ha dicho algo que es cierto. El presidente fue electo en primera vuelta, tanto en el 20 como en el 24. Pero no había pandemia ahora y hubo una tensión. Solamente porque ustedes están pendientes para 4 años siguientes. Eso va a dar resultados y vamos a despejar mejor la cosa de aquí para allá. Yo soy político igual que usted. Y yo lo perseguí a usted porque yo sé el apoyo que usted le dio a Luis Abinader en el 16 y luego en el 20, porque el país entero estaba lleno de valles. Yo no el país entero. Yo ando el país entero. Yo trabajo con los ayuntamientos. Ahora bien, yo voy para allá. La prudencia, según muchos, igual que yo, que estoy de acuerdo con la reforma, pero es el tamaño. El tamaño. Y todas las reformas juntas. Tenemos un presupuesto que ya está ya para aprobarlo, del cual ya usted dice que está contemplado, sí, pero sin la reforma. También le emana ahora la reforma del Código Laboral, la ley 1692. También tenemos la reforma constitucional que ya le logran el pulso al presidente. En vez de 53 diputados, más va de 20, ahora menos. ¿Qué implica eso? Que entendemos que las reformas no debieron ser todas juntas y, por otro lado, con menor alcance. Poco a poco, gradualmente, Adolfo. Entonces, porque esa empatía que hay entre el presidente y el pueblo puede caerse. Y además, se supone que es un presidente que va en despedida, que no estoy de acuerdo con lo que usted dice sobre asuntos jurídicos de despedida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque esa cláusula que se ha puesto se puede quitar fácilmente. Eso no es verdad. Bueno, pero espero que me conteste. Al final el tiempo es el mejor aliado de la pregunta verdad. Es realmente la prudencia a llevar a que era poco a poco las reformas. Son enfoques, ese es su enfoque. Lo que ocurre es que, como el presidente nos ha dicho en múltiples ocasiones, en el gobierno los días son largos y los años son cortos. O sea, tú arrancas a trabajar. Nosotros salimos a las 6 de la mañana de la ciudad de Santo Domingo a venir a trabajar aquí, a inaugurar farmacias. Y mira la hora que todavía estoy aquí en Nagua. ¿A qué hora llegaré yo a mi casa? Los días son largos, pero los 4 años pasan volando. Entonces, digamos que no hay una premura, no es que hay una prisa con incorporar todas las reformas de manera simultánea, sino lo que hay es un compromiso con el país. Son reformas bien estudiadas, bien estructuradas, ponderadas, que fueron pospuestas, algunas de ellas por la pandemia. Que no datan de ahora. Aquí realmente del país se está hablando de implementar una serie de reformas, 7 me parece que son en específico, así es. desde el año 2013-2014. Bueno, pero es que este país ha cambiado de manera significativa, sobre todo en la última década. Por ejemplo, el código laboral que tenemos es un código laboral, el código de trabajo, del año 1992. O sea, yo estaba en la escuela todavía, en bachillerato. La ley dice 90. Entonces, del 92. Entonces, sí, 92. Estamos hablando que hay múltiples modalidades de trabajo, de empleo hoy, que en aquella época eran inimaginables. Lo primero que en esa época no había computadora, no había internet, no había teletrabajo. O sea, es que tenemos que adecuar la República Dominicana, el marco institucional de la República Dominicana, al futuro, a lo que vivimos hoy y a lo que viviremos en lo adelante. Entonces, esa, por ejemplo, reforma del Código Laboral ha sido requete estudiada, requete discutida. Lo que pasa es que si por política o por esperar el momento correcto le damos larga a las cosas, quizás nunca va a ser el momento correcto. Entonces, el tiempo es fundamental en esta reforma porque es ese tiempo, haciéndolas en el momento oportuno, lo que va a permitir en corto plazo que el país se pueda beneficiar de ella.
Por igual la reforma constitucional, usted dice que no. Bueno, yo creo que hay gente que tendrá que esperar el año 2028 para darse cuenta que el presidente no va a ser candidato, o el año 2027 cuando se hagan las primarias del PRM. Pero es ese presidente el que tiene el control de ambas cámaras, el que ha sometido ese proyecto de reforma. Él lo tenía candado ya. Bueno, pero él ha fortalecido ese candado. Ha fortalecido. Los otros lo que buscaban era la llave para abrir el candado. Y no lo hacían. Lo que no lo hicieron fue porque no tenían los votos. Y va a seguir existiendo la llave. No, pero el presidente no lo hará y usted lo verá. Pero además de eso, mira, el momento político, yo creo que el momento es adecuado. Son reformas que están muy discutidas. De todas maneras, eso entra al Congreso, que es un espacio de discusión. No se trata digamos, de llevarlo como caña para el ingenio, sino de escuchar todas las voces. El ministro de Hacienda lo ha dicho. Todo aquel que tenga un reclamo de la reforma fiscal, vaya al Congreso y lo ponga de manifiesto. Y yo estoy seguro que si hay algo que no obedezca a la lógica o que por alguna razón no se haya visto, digamos, la otra cara de la moneda, pues también será corregido y será reestructurado. Me parece, Adolfo, cuando hacen las audiencias de concurso del Consejo Nacional de la Magistratura, van 40, 400, y al final esos son los que van. Entonces, como usted tiene mayoría en el Congreso, hablen todo lo que usted quiera, esos son los que van. No, porque esa no es la voluntad del presidente. Bueno, Luis Abinader. No es verdad. El presidente Luis Abinader ha demostrado. ¿Usted no ha visto una vocación democrática? Las diferentes modificaciones que se han hecho ahora mismo en la reforma constitucional? Sí, pero es un hombre democrático. Fíjate que el presidente Luis Abinader ha tomado decisiones, sobre todo en los primeros 4 años, que luego él mismo la ha revocado por el clamor ciudadano. Es un presidente, como te decía anteriormente, que escucha, se compromete y cumple. Y que lo ha demostrado. O sea, el presidente Luis Abinader ha tomado decisiones y si realmente esa decisión, bueno, pues no pasa nada. Lo importante es hacer las cosas bien, que sean en beneficio del país. Ese código laboral nuevo va a beneficiar a los empleadores y va a beneficiar también a los trabajadores, va a fomentar la inversión en el país, va a mejorar el nivel de empleo, va a fomentar la productividad, va a permitir que los jóvenes ahora que andan buscando espacio en el trabajo lo consigan. La reforma fiscal va a permitir un modelo de desarrollo equilibrado con una visión de largo plazo en nuestro país. Esa reforma constitucional le va a dar también, digamos, estabilidad en el tiempo a conquistas como el tema del Ministerio Público, del Procurador Independiente, que el presidente ha colocado allí, y faltan otras reformas, falta la reforma de la Ley de Seguridad Social, faltan otras reformas que también son fundamentales, que pronto también llegarán al Congreso, porque son reformas que Usted preguntaba sobre las leyes a modificar. En vez de modificar ahora mismo el Código Laboral, es mejor primero la 8701 sobre la Seguridad Social, que ahí sí hay problemas grandes. Pero también, llegará también. Que mire, ahí hay 3 cosas. Definitiva, escúcheme, colega, honorable, todo. Ahí hay 3 cosas. Le va a dar la diana a la clase media esa reforma por el tamaño. Yo estoy de acuerdo con la reforma, yo ahorita pero es demasiado grande lo que se quiere hacer. Un 100%, muchísimas cosas, que puede ser un 30 o un 40. La otra le va a dar duro a la clase media y a los conductores. Pero la oposición se está frotando porque las consecuencias van a ser en 28. Se lo digo de ahora, un pronóstico. Bueno, está bien, pero el tema está en que... Por suerte usted no es de los presidenciales, aunque alguien lo dijo por ahí. Vamos para allá. Lo importante es que el presidente está pensando en el país y no está pensando en rédito político momentáneo. Porque el presidente pudiera cruzarse de brazos y echarse a un lado y dejarle eso al que venga. Sin embargo, en una actuación responsable, porque no estamos buscando rédito político, o sea, no estamos midiendo. Cuando yo hablaba del porcentaje que obtuvo el presidente, no me refería a que porque el presidente ganó en primera vuelta con un porcentaje grandilocuente, tiene derecho a hacer cualquier cosa. Yo no hablaba de eso. Yo lo que hablaba es que como el presidente gana con ese porcentaje, lo que podemos colegir, lo que podemos extraer de ahí es que es un presidente que gozó, luego de 4 años de ejercicio, del respaldo de la ciudadanía. O sea, que la gente valoró positivamente sus primeros 4 años de gobierno. Y si la gente lo valoró y el pueblo es el soberano, quiere decir que la gente está consciente de que el presidente sabe lo que está haciendo en el ejercicio de gobierno. Fue solamente por eso, porque independientemente del porcentaje, que tú tengas mucho, poco, eso no importa. Lo importante es hacer las cosas que le beneficien al país, que beneficien a la gente. Y yo que conozco a Luis Abinader bien desde hace muchos años, te puedo decir que el presidente nunca levantará un dedo para hacer absolutamente nada que dañe al pueblo, que castigue al pueblo. Lo contrario, si él está haciendo eso, aunque pudiera parecer en el momento un sabor amargo, sentirse un sabor amargo, en el paladearse un sabor amargo, cuando pasen los meses, cuando pasen los años, todos vamos a coincidir en que era lo correcto. Y vamos a ver los frutos, porque a final de cuentas es lo que le conviene a la República Dominicana. Lo único que le puedo decir para darle paso a los compañeros es lo siguiente, y está que pasó en el periodo presidencial de Luis Abinader y de Hipólito Mejía, coinciden.
Hace 20 años, el dólar 60 por 1 y ahora volvió a 60 por 1, 20 años ahora con Abinader. Sí, pero nada que ver, nada parecido. Pero a usted nada más le gustan los números No, suyos. oye, te voy a dar los números. Lo que pasa es que no lo podemos ver como, Estamos 60 por 1. como en valores absolutos. Cuando el presidente Hipólito Mejía, el dólar, cuando él llega al gobierno, el dólar estaba al 16.50, 16.80. 16.80, tú lo manejas muy bien también. Y ciertamente subió por encima del 50 y llegó casi al 60 por 1. Es cierto. Pero el presidente Luis Abinader, cuando llega en el año 2020, lo encuentra al 58.50. Y es él, con medidas de ajuste, que logra bajarlo a 53 por 1. Y ahora, 4 años después, está al 60. O sea, en 4 años de gobierno, apenas la devaluación fue 1.50 pesos. O sea, estamos hablando que es una devaluación totalmente imperceptible. Con la reforma lo bajamos, con la reforma. La reforma fortalece el posicionamiento de nuestra economía y garantiza una estabilidad de la tasa de cambio en el largo plazo, sin duda alguna. Uno de los grandes atributos de esta reforma es que vamos a tener una moneda estable. Y una moneda estable significa inflación controlada, y una moneda estable significa que los empresarios pequeños, medianos, grandes, tienen certeza para invertir su dinero, para generar empleo y para distribuir la riqueza a través de, digamos, de la movilización de sus actividades económicas. Ya para terminar, desde mi participación con el tema de las reformas, Adolfo, no se está tomando el presidente... ¿De las reformas o de las reformas? De las reformas. Ahora. El presidente no se estaba tomando para él el costo político de implementar todas estas reformas al mismo tiempo. Mire que yo estoy de acuerdo con la reforma constitucional, estoy de acuerdo con la reforma fiscal, estoy de acuerdo, he sido prácticamente un defensor de la reforma policial y con la reforma al Código del Trabajo. Yo estoy de acuerdo con todas ellas, pero introducirlas todas al mismo tiempo le genera un ruido hasta cierto punto al presidente que uno tiene que decir. Yo en mis adentros digo, ¿será que el presidente el costo político de implementar todas estas reformas se lo está queriendo ya, como ya él no tiene más aspiraciones, de lo cual yo siempre he estado convencido de que nuestro presidente va a honrar su palabra de 2 periodos y no más, y así lo ha demostrado, pero no se está tomando para él el costo político en todas estas decisiones? Ciertamente que sí, pero un liderazgo responsable no puede excluirse del desarrollo futuro de un país. Un liderazgo responsable no puede trabajar con una mirada de corto plazo. Un liderazgo responsable tiene que mirar el país y proyectarlo hacia décadas, generaciones posteriores. Entonces, ciertamente hay un costo político, hay una afectación inmediata, pero el mundo no se acaba este año, el mundo no se acaba el año que viene. Ese presidente que ciertamente va a tener una afectación por el contenido, digamos, de toda esta reforma, es el mismo presidente que luego se va a beneficiar en 3 años políticamente cuando el país sienta los resultados de la reforma. Porque el presidente sabe, está convencido, y nosotros también, de que esta reforma va a dar grandes frutos, positivos frutos para la República Dominicana. Entonces, no podemos gobernar, el presidente no puede gobernar pensando nada más en lo que va a pasar mañana, en una semana o en un mes. Tenemos que mirar el país a 5 años, a 10 años, a 20 años. Con esas reformas que se van a hacer ahora, dentro de 3 años, dentro de 4 años, dentro de 10 años, cuando se pase la evaluación a la República Dominicana, que estará en aquel momento contra la República Dominicana que había en el año 2024, tú puedes tener plena certeza que la gente dirá, el presidente Abinader estaba en lo correcto, había que hacerlo, porque mira ahora cómo estamos. Entonces, el presidente sencillamente está pensando en las futuras generaciones. El presidente no está gobernando pensando en él o en el legado, digamos, cortoplacista. El presidente está pensando que cuando él salga de ahí hay una generación que viene subiendo de hombres y mujeres jóvenes que también necesitan avanzar en la vida, que necesitan un país con menos situaciones, con menos complicaciones, que te la ponga mucho más fácil que lo que ocurre hoy, porque este es un país con grandes retos, con grandes desafíos. Y entonces el presidente, mirando el país de esa manera, con amor a su país, a su pueblo, a su gente, dice, bueno, yo pago el precio ahora, en lo inmediato, es cierto, pero yo sé que esto en el mediano y en el largo plazo va a rendir sus frutos y la gente lo va a valorar y la gente lo va a reconocer. En mi caso, yo quiero agradecerle algo públicamente antes que nos despidamos. No, es sobre el trabajo que vino hacia aquí. No me habla de política. Yo vivo cerca, Claro yo vivo cerca Vamos de la a entrada. eso. O sea, yo soy de Arroyo Salado. Incluso fui candidato ahora en abril. Perdón, en febrero. En febrero. Nosotros queremos darle las gracias por aquellos ciudadanos con problemas de salud permanente que van a salir beneficiados por tener cerca y no tener que ir a Payita o ir a Cabrera a buscar el medicamento que tanto necesitan. O sea, la gracia al funcionario por hacer su trabajo. Bueno, lo acepto con mucha humildad, pero yo también quiero agradecerles a ustedes que me hayan recibido de una manera tan entusiasta como lo hicieron en la mañana de hoy y que me hayan permitido disfrutar también de la belleza de ese pueblo, del paisaje, de sus recursos. Fuimos a la playa, ahí comimos y entonces pudimos disfrutar de los recursos naturales porque ustedes están colocados de manera envidiable geográficamente en el territorio dominicano. O sea, estar en ese pueblo, estar en la entrada, ir a la playa de Arroyo Salado,
es realmente una maravilla. Entonces, yo creo que el que tiene que estar agradecido soy yo y mi equipo de trabajo porque trajimos esa farmacia, pero al mismo tiempo también nos dieron la oportunidad de disfrutar de una vista, de un paisaje que no se ve en muchos lugares, ni en la República Dominicana ni en el mundo. Dígale, presidente, que Baoba está más cerca del paradisíaco. Que no haga el puente rápido. Me lo dijeron. El síndico estuvo presente, el alcalde estuvo presente. ¿Cuál de ellos? Son dos. No, el alcalde de ahí, de la entrada. No, es que hay dos. Sí, pero ese alcalde también hizo reclamos importantes. Perfecto, pero es justamente el puente. Sí, la yo sé. Frontera de los sí, la frontera, yo sé. Sí. Entonces necesitamos el puente para que, en vez de ir a Payita, la gente de Baoba crucen a la entrada. Yo estoy de acuerdo. Me voy con esa inquietud y prometo también elevar mi voz para lograr que ese puente se materialice. Incluso me dijeron que ese puente sacó al PLD aquí, que ese puente era importante porque es una necesidad muy sentida. Pero que le puedo asegurar una cosa, que esa playa ha superado a la de aquí de Nagua y ahí van de 4 o 5 mil personas semanal a disfrutar de esa playa. Y Richard es testigo. No, es una maravilla. Dilani. Es un paraíso. Adelante, Dilani Santiago. Ay, José Aníbal, Dios mío. Tengo que resaltar la belleza de mi tierra. Cierto, además, Adolfo la vio. Pero no hay como tapar el sol con un dedo. Eso está ahí a los ojos de todos. Lo pudimos vivir. Okay. Señora Adolfo, sabemos que este fue un año electoral. Adolfito y Fito. Fito. Las dos cosas. En confianza. Las tres cosas. Adolfito muy alto, ¿verdad? Demasiado Adolfito. Ahí. Le decía que sabemos que este fue un año electoral y justamente luego de ser reelecto el presidente Luis Abinader, faltando algunos días todavía para él tomar posesión en su segundo periodo, se escucharon ciertos nombres como presidenciables y uno de ellos fue justamente el suyo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y si podremos ver en adelante aspiraciones políticas para la presidencia de su parte? No, yo de manera categórica te puedo decir que para el año 2028 no tengo ninguna aspiración a ningún cargo electivo de ninguna naturaleza. Claro, es un alto honor para mí que mi nombre también se considere para ocupar una posición de esa magnitud. Sin embargo, en mi caso personal, yo como fundador del proyecto de Luis Abinader, que he estado al lado del presidente desde el primer día, desde la... Asistente, me parece. Fui asistente político en un momento. No, y hay un dato que hay que fui vocero de él también. Resaltar aquí, para que usted vea que yo lo he seguido a usted. Usted fue uno de los 21 vicepresidentes nacionales del PRM. Así, electo por el voto popular. Por el voto popular. Así es. ¿Sí o no? Sí, fue así, fue así. De esta provincia, Alexis Victoria, y yo que no soy de aquí, pero soy casi de aquí ya, porque por aquí votaron mucha gente por mí. Y entonces, yo te puedo decir que nosotros que hemos estado al lado del presidente Luis Abinader desde cuando no se veía ni siquiera la posibilidad, no solo de ser presidente, de ser candidato presidencial. Tengo un compromiso con el presidente, con su gobierno, con su obra, con su legado, de que este sea el mejor gobierno, estos 4 años sean los mejores 4 años de la historia de gobierno de la República Dominicana, de la historia de gobiernos democráticos, y por tanto mi trabajo es que mis energías, todas mis energías, se depositen a ayudar al presidente a que haga un buen gobierno, una buena gestión. Yo no estoy en aspiraciones presidenciales, no estoy en aspiraciones personales, yo estoy en Promesecal, estoy trabajando para ampliar la red de farmacia del pueblo, como en efecto hemos venido en el día de hoy aquí. Estoy trabajando para que mi gestión, la gestión que nosotros desarrollamos allá, sea un referente, sea un modelo para los demás funcionarios, los demás servidores públicos, pero de manera especial para el pueblo, para que la gente se sienta orgullosa del trabajo que yo realizo, porque no se trata tampoco de una competencia con nadie. Y mi esfuerzo también está contenido en que el gobierno del presidente Luis Abinader avance y se desarrolle. Yo voy a trabajar duro en estos 4 años, además de mi gestión, sí, en fortalecer la difusión del legado del presidente Luis Abinader. Yo quiero ser un portavoz de la obra de gobierno que el presidente realiza en todo el país. Yo en eso sí voy a invertir mis energías, mi tiempo en defender al presidente, su gestión de gobierno, hablar de los alcances de lo que estamos logrando, de cómo eso transforma la vida del pueblo dominicano y de cómo el país se está beneficiando del gobierno del presidente Luis Abinader. Yo creo que estamos ahora totalmente extemporáneos, a destiempo. No creo que a nadie le sea simpático hablar de aspiraciones ahora. El país, el pueblo dominicano tiene grandes desafíos, tiene grandes retos que superar. Estamos ahora incluso involucrados de lleno en procesos de reformas estructurales, reformas de fondo, reformas que son impactantes, sensibles, reformas que cambian la vida de la gente, la vida del país. Y yo creo que en un momento como este no podemos apelar al egoísmo o al individualismo o al futuro individual de cada uno de nosotros, sino que tenemos que apelar a apoyar al presidente, a ayudar al presidente, que el presidente haga un buen gobierno, que el presidente cierre bien su gobierno y luego entonces el pueblo irá determinando el camino. La gente dirá dónde yo debo estar, en qué espacio, en qué ámbito, a qué nivel, a qué altura yo podré llegar en la política. Ahora, lo que no seré yo el que voy a cambiar por una visión egoísta personal o por un sueño individual mío,
lo que debe ser el rumbo correcto que debe tener un gobierno. Si yo estoy en Promesecal, yo tengo que trabajar para que Promese sea un referente de éxito de gestión y que el presidente entonces se sienta orgulloso y el pueblo también del trabajo que nosotros realizamos. Ya las aspiraciones políticas, bueno, yo tengo 47 años de edad, no tengo ninguna prisa. He dicho anteriormente que los liderazgos presidenciales se cocinan a fuego lento. No creo en proyectos construidos al vapor. Tampoco la historia política dominicana tiene razones demostradas para uno creer que un proyecto político al vapor puede tener éxito. El propio presidente Luis Abinader es un resultado de años de acumulado de trabajo político. Claro. El presidente anterior, Danilo Medina, es el resultado también de años acumulados de trabajo político. Bueno, el presidente Danilo Medina fue candidato presidencial en el año 2000 y llegó a presidente en el año 2012. Pero ya cuando llegó a candidato en el año 2000, ya había sido diputado varias veces y hasta vocero y presidente de la Cámara de Diputados. El presidente el presidente Leonel Fernández, bueno, el presidente Leonel Fernández y director operativo fue fundador de la campaña de Juan Bosch. Bueno, el presidente Leonel Fernández fue fundador del PLD, fue candidato vicepresidencial en el año 94, ciertamente llegó rápido en el 96, pero por una coyuntura muy particular donde los dos grandes colosos de la política se pusieron de acuerdo y también con ya digamos un proceso biológico ya de una edad avanzada que permitió que él ascendiera. Pero por igual el doctor Leonel Fernández era un hombre también que se había ocupado de formarse, de prepararse, y cuando llegó en el año 96 ya sabíamos que era un hombre también que tenía la formación. ¿Y le pasó algo parecido a Abinader, a Leonel? Leonel trató de ser candidato en el 90 y a diputado y no pudo ser, y Abinader trató de ser candidato a senador por la provincia de Santo Domingo en 2002 y no pudo. Sí, y por igual también el compañero Hipólito Mejía, que fue presidente en el 2000, había sido candidato vicepresidencial de José Francisco Peña Gómez en el 1990 y había sido candidato a senador en el año 82 por la provincia de Santiago y había sido derrotado incluso. Después de ser una leyenda como ministro de Agricultura, fue candidato a senador, perdió esas elecciones, siguió trabajando y bueno, llegó en el año 2000. Lo que quiere decir, mira, esos son los 4 últimos presidentes. Y del presidente Balaguer, que es el otro que falta, digamos, de los últimos 40 años, ni hablar, el presidente Balaguer ocupó todos los cargos en la dictadura de Llegó a la presidencia después de haber hecho todo un periplo. Había sido embajador, había sido ministro de Educación, vicepresidente de la República. Había sido vicepresidente de uno de los hermanos de Trujillo. Claro, del último periodo de Trujillo. Y después presidente incluso. Presidente al final títere de Trujillo. Presidente títere. Sí, bueno, cuando mataron a Trujillo era presidente. Él era el presidente de la República. Entonces, si tú analizas la historia de la República Dominicana y analizas los liderazgos del país, te vas a dar cuenta que los liderazgos presidenciales toman tiempo. La construcción de un liderazgo presidencial no es el resultado de una obsesión individual ni de un sueño particular. Porque, ¿qué le importa al dominicano, a la dominicana, el sueño que pueda tener yo de manera personal para realizar algo que solo afecta a mi vida? No, la gente lo que está pensando es si una aspiración mía conduce a que ellos van a vivir mejor, si una aspiración mía significa que la calidad de vida de ellos va a mejorar, si una aspiración mía significa que toda esa demanda sentida por años que tiene el país van a ser resueltas, entonces yo no tengo ninguna aspiración. Voy a trabajar muy duro al lado del presidente. Yo quiero dar lo mejor de mí en estos 4 años. Y cualquier acción que me saque del carril, que me desenfoque o que me haga perder tiempo para ser un buen gestor desde el gobierno, pues entonces yo sencillamente la elimino. Vamos a trabajar con el presidente, vamos a difundir su obra de gobierno, que queda mucho tiempo por delante. Justamente usted hablaba del liderazgo político y de la historia dominicana y hemos visto que en nuestra historia nunca ha habido una mujer presidenta en nuestro país. Y como sí sabemos, en Latinoamérica sí ha habido varios países que han tenido mujeres presidentas, como es el caso reciente de México. En el caso de nuestro país, específicamente de su partido, ¿entiende usted que podría surgir un liderazgo femenino que en lo adelante pueda ser una buena representación para ser presidenta? Claro que sí. ¿Y quiénes podrían ser? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos mujeres extraordinarias dentro del Partido Revolucionario Moderno, mujeres experimentadas con mucho liderazgo, con capacidad ejecutiva, también con una visión aquilatada, acrisolada ya de lo que debe ser un modelo de desarrollo correcto en nuestro país. Tenemos la señora vicepresidenta, que no ha dicho que es candidata, pero tiene las herramientas, tiene las condiciones. Y mostró y ha mostrado inclinación a no cerrarse la posibilidad. Claro, fue la primera incluso que lo dijo abiertamente. Tiene todas las condiciones. Está también la compañera Carolina Mejía, que es alcaldesa de 2 periodos ya del Distrito Nacional, secretaria general del PRM, que es una mujer brillante, de grandes luces, que también tiene un trabajo político acumulado. Y tenemos otras mujeres también
con trabajo político hecho y también que contienen, digamos, las herramientas para hacer un liderazgo eficiente, productivo, beneficioso para el país. Yo pienso que sí, que la República Dominicana no debe tampoco cerrarse el camino como ha ocurrido en otros países. Ya en México tienen una presidenta, en Estados Unidos tienen una candidata presidencial con posibilidades reales de ser presidenta. Vamos a ver en unas 4 semanas lo que pasa ahí. Parece que eso va a ser un final de photo finish o un final de película de suspenso que no se sabe hasta el último día qué va a ocurrir. Pero creo que sí, que la mujer dominicana ha ganado espacio, ha ganado terreno, se ha preparado, se ha forjado. Tenemos mujeres valiosas que tienen la oportunidad, pero también tenemos hombres jóvenes en el partido que también constituyen un relevo político, digamos, interesante, que garantizan también. Yo creo que todos los que están aspirando por el PRM son extraordinarios candidatos. Si lo analizamos a todos, el compañero Wellington Arnaud, el compañero David Collado, el compañero Yayo San Lobatón, el compañero Tony Peña, el compañero Guido Gómez Mazara, la compañera Carolina Mejía, la propia compañera Raquel Peña. Son gente extraordinaria, son líderes probados, todos son excelentes candidatos. El partido tiene una cantera de liderazgo que está ahí y que será entonces la base del partido la que le tocará decidir en el año 2027, porque ahora estamos 3 años de manera anticipada. Eso es en el año 2027 y surgirán también, podrán surgir otros exponentes que no están contenidos allí, que también nos llenarán de orgullo. Entonces, lo importante es que dentro del PRM tenemos gente formada, gente con trabajo político, gente con sensibilidad social, gente con la voluntad también de hacer las cosas bien. Y en su momento el partido decidirá. Si es una mujer, si es un hombre, yo creo que las bases del partido tomarán la mejor decisión y tendremos un buen árbitro, que es el presidente Luis Abinader, que lo ha dicho, que él va a ser un árbitro en ese proceso, promotor del relevo político en la República Dominicana, propiciador también del relevo dentro del PRM, y el gran legado del presidente se consolida, se cristaliza al final cuando un PRMista o una PRMista sea la que reciba de parte de él la banda presidencial en el año 2028. La obra de gobierno que él hará, que hace, que ejecuta y que desarrolla en estos primeros 4 años, ahora en estos segundos 4 años, en estos 8 años, esa obra de gobierno cierra con broche de oro si el Partido Revolucionario Moderno continúa dirigiendo los destinos del país. Porque si al final nosotros tenemos que volver hacia atrás, volver al pasado, y que toda esta grande conquista, esta grande reforma, estos grandes avances, tenemos que retrocederlo porque regresa el pasado a dirigir los destinos del país, pues entonces todo lo que se hizo de nada habrá valido. Entonces yo creo que el broche de oro de la gestión de gobierno será que un PRMista o una PRMista continúe, y que continúe también entendiendo que el legado del presidente no es un legado de momento, sino que es un legado que debe ser sostenible en el futuro. Que incluso el legado que el presidente dejará, lo que tenemos que hacer es profundizarlo, expandirlo, ensancharlo. Porque lo que el presidente está haciendo con este país, nosotros todos tenemos que valorarlo y tenemos que trabajar para que eso perdure en el tiempo. Adolfo Pérez, ¿tú tienes otra pregunta para él? La última. Ah, pues adelante, adelante. Porque dentro de las problemáticas y lo que dice el invitado, el Adolfo, que debemos o se debe permitir que el presidente haga su trabajo, porque hay puntos sensibles. Faltó uno, que es el asunto de la migración, porque es algo que incide directamente de manera nacional e internacional. Yo voy, como promesa le da servicio de salud a través de la medicina a toda la ciudadanía, ¿cuál es el porcentaje que usted tiene que llega a la migración haitiana, como si ya está definido con la parturienta en salud? El Ministerio de Salud directamente cuando usan los hospitales. ¿Qué incide dentro del presupuesto que gasta la institución que usted dirige en la migración haitiana? Nosotros no tenemos cuantificada esa estadística. Lo que sí, tienen acceso. Tenemos la estadística del Servicio Nacional de Salud, de la cantidad de parturientas, de la cantidad de nacionales haitianos que van a los hospitales públicos, y esos medicamentos que se utilizan allí en esos hospitales salen de Promescal. Y entonces se pudiera hacer un análisis en función de la participación en la ocupación hospitalaria que tienen los nacionales haitianos. Se puede hacer una inferencia directa de lo que se consume, digamos, en cada uno de esos hospitales. Pero mira, ese es un tema fundamental para el desarrollo del país. Y para una gestión de gobierno. Claro, porque lo que le conviene al país es lo que le conviene al gobierno. O sea, para que un gobierno sea exitoso, tiene que hacer las cosas que le convienen al país. Y que los pueblos pueden cambiar ahorita para votar. Claro, totalmente, porque las masas cambian de opinión en un segundo. Eso lo sabemos y lo hemos visto en el pasado. Pero yo creo que nosotros tenemos que también tener una visión prudente, responsable, una visión que esté desapegada de emociones o de reacciones coléricas o incluso, digamos, sentimentales o emocionales con el tema haitiano. Nosotros tenemos que saber que tenemos esa realidad, que tenemos que resolverla. Y tenemos que resolverla sin exacerbar
el ultranacionalismo, sino hacerlo dentro de los límites que establece la ley, la Constitución, que es bien clara, preservando nuestra soberanía y garantizando que la República Dominicana sea un país visto también desde el exterior y desde el interior de manera correcta. Entonces, el presidente Luis Abinader tiene una posición firme contra la inmigración indocumentada, ilegal. Incluso se han establecido metas de las personas que serán regresadas a su país. Y yo pienso que lo que tenemos todos es que cerrar filas como pueblo, apoyando al presidente de la República en la defensa de nuestra soberanía, de nuestra patria, de nuestra República Dominicana. Frenar en seco la inmigración ilegal, frenar en seco la inmigración ilegal, sellar la frontera Dios lo oiga. para que los ilegales no crucen, no entren, y que entonces se puedan trabajar a través de todos los organismos del Estado para garantizar que los que estén en territorio dominicano sean las personas que tengan la autorización, que tengan la debida reglamentación, Que estén legal. para que estén legales. Que esa inmigración, como la tienen todos los países, ocurra, pero dentro del marco de la legalidad. Sin fomentar el ultranacionalismo, sin fomentar cultura de odio, sin violentar derechos humanos, porque nosotros somos un país también que vivimos del turismo, que tenemos que entender que ahora el mundo no hay un hecho aislado que no sea conocido y que nos están observando también desde el exterior. El tema de los derechos humanos es delicado porque Totalmente. hace unos meses atrás, un año atrás, año y medio, se hizo viral una foto en Estados Unidos de unos vaqueros con soga amarrando a ilegales, ¿verdad? Entonces, cuando se emprenden este tipo de ofensivas, es difícil no vulnerar derechos. Yo estoy de acuerdo en que debemos todos colocarnos detrás de nuestro presidente en esta ofensiva que se ha propuesto recientemente, ¿verdad? Pero son de los temas, Adolfo, para no abusar de tu tiempo, que lo vamos a dejar para más adelante, quizás en una próxima visita cuando tú vengas para la zona del Yayal a Sí, inaugurar. Te vamos a remitir a producción para que nos dejes tus contactos y quizás cuando tú vuelvas otra vez a la provincia podamos tocar este tema, No, el tema de La cómo lo Vega. hemos tratado, se siente bien. Sí. Súper bien. Podamos súper bien. tratar este tema, el tema del impasse que hay en La Vega, temas, ya me imagino que estará aprobado el nuevo presupuesto, la nueva constitución. Y esperemos que lo de La Vega te resuelva también. Esperemos que lo de La Vega, que es un lío feo, hay un lío feo. Yo entiendo ahí que no hay forma de subsanarlo realmente, pero esperemos de que surja alguna salida salomónica. Esperemos que el realmente. presidente no meta la pata en él. No sé, Agradecerte, Adolfo, la gentileza de venir a este espacio, decirte que tú eres una fiel demostración de que el partido, nuestro partido, PRM, tiene talentos jóvenes, capacitados, con mucha preparación. Fue sincero usted, ahorita me dijo que yo era PLDista, pero No, porque ya yo estoy terminando, y no puedo manejar la entrevista con un matiz político, ¿verdad? Pero Me sorprende ver la entrega. Tú eres ingeniero industrial, Así ¿verdad? es. Y sin embargo estás en la dirección de algo, pudiéramos decir, distante a tu profesión. Médico, sí. Exacto. químico, De ingeniero salud. químico. O químicos. Bueno, pero en realidad nosotros trabajamos también O con físico. abastecimiento y la parte de administración de operaciones, logística, es inherente a la ingeniería Sí, industrial. pero digo que me sorprende porque veo la entrega, noto, Ah. quizás me confundió, ¿verdad? hay Pero uno noto en- una Ah, entrega. Hay Tema, uno en tema, INAPA, tema. hay uno en INAPA que no va acorde con lo que hace. Noto una entrega a la función Que hasta busca ver la letra, encomiable. Está Ángel Manuel, cuidado con eso. Noto una entrega a la Y amigo función de Manuel. encomiable y que mío también. evidentemente ha arrojado buenos resultados. Te felicitamos Gracias de tu por ello. gestión. Tú Gracias. has dicho que no tienes aspiraciones de escalar a otros puestos. No entiendo por qué, porque aparentemente tú reúnes el perfil para ocupar otro puesto dentro Solo del el tiempo Estado. lo dirá. Pero quizás más adelante tú, como tú eres bien en llave del presidente, el presidente ya está bueno, 4 años aquí cogiendo lucha. Yo Si lo que tienes le- algo que yo lo decirle le más. deseo, sin ánimo es que a él lo lleven a otro puesto de mayor categoría. Ya. Adolfo, esto se transmite Gracias por eso, gracias. en toda la provincia de María Trinidad Sánchez por el cable Telemón Canal 20 y tú sabes que por nuestras redes sociales en YouTube también se transmite al resto del país y del mundo. Dale tu última exhortación a la población para que tenga la resiliencia necesaria para sobrellevar este conjunto de reformas que está tratando de implementarse en el país. Como lo tratamos también, que lo diga. No, yo Claro. me siento muy bien, altamente complacido. Ustedes son un equipo profesional altamente calificado que llena de orgullo también a la gente de esta provincia porque ustedes son talentos de aquí, lo hacen de manera extraordinaria. Me siento muy bien. Pero la exhortación mía es que esta es una provincia hermosa, esta es una provincia maravillosa, esta es una provincia que es un tesoro, Lo tenemos todo. un regalo de Dios. Y cuando cualquier persona se sienta abrumado, se sienta desbordado por las circunstancias, las políticas, las económicas o las que sea,
Yo pienso que no hay un refugio más hermoso que María Trinidad Sánchez para tú desplazarte, visitar, contemplar las maravillas, las bondades que Dios nos ha otorgado y tú entonces disipar cualquier problema que tenga. O sea, mi exhortación es que esta es una provincia que es imposible no amarla porque es una provincia extraordinaria. Esta provincia lo tiene todo definitivamente y entonces que cuiden este tesoro que Dios y la naturaleza le ha concedido, que la aprovechen, que la valoren y que nada, seguiremos trabajando todos juntos. Vamos a trabajar. Yo estoy ahí en Promesa. Ya Dios sabrá, y el propio presidente, los propósitos que tiene conmigo. Soy un soldado de él. Acepto, acato la decisión que él tome. Y yo trabajaré siempre con entusiasmo, con alegría. Y seguiré viniendo aquí a Nagua, a la provincia de María Trinidad Sánchez, siempre muy contento, muy optimista, porque sé que desde aquí se hacen grandes cosas. Y por latido político también. Y estaré en latido político también cuando ustedes me inviten, disfrutando de la conversación y de la compañía de gente formada, de gente talentosa como ustedes. Muchísimas gracias de verdad. Gracias por acompañarnos. Gracias a Adolfo Pérez, director general de Promesecal, y a quienes nos acompañan aquí, una nutrida comitiva los está acompañando aquí a él. Gracias a quienes nos siguen a través de Telemón Canal 20 en toda la provincia María Trinidad Sánchez y a quienes nos siguen desde el exterior y el resto del país. Recuerden dejarnos sus comentarios, suscribirse, darle like y compartir cada uno de nuestros episodios. Esto ha sido Latido Político en el día de hoy. Hasta la próxima.